Acuérdate que somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Estamos ubicados ahora mismo en la población de Santa Rosa de Lima. Nuestra escuela es a distancia. Donde quiera que usted se encuentre, en Paraguay, México, Bolivia, Perú, Argentina, usted puede estudiar con nosotros. Quiero hoy compartir un texto bíblico que queda en Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, del unigénito Hijo de Dios. No es que la humanidad va a ser condenada. No es que la humanidad va a ser, no. Una condena es dictada después que el reo es juzgado y hallado culpable. Mientras que la persona, el reo, el que está allí, a quien se le está imputando un delito, mientras que no se le compruebe el delito, según los estudiosos, esa persona es inocente. Resulta que el Señor juzgó al mundo y lo halló culpable, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte eterna. ¿Qué quiere decir la muerte eterna? La separación eterna de Dios. Jamás la persona que muere en muerte eterna jamás estará con el Señor. Nunca. Es de esta manera, amado. Mire la condición en que el mundo se encuentra. El mundo, según Juan 3:18, fue juzgado y fue hallado culpable. Y al ser hallado culpable, fue condenado. Pero Dios, antes de juzgar al mundo y antes de condenar al mundo, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Él mismo, dice primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. El 24 dice: quien cargó él mismo, no otro, él mismo, el pecado de todos nosotros. Tu pecado, usted que me está escuchando, su pecado fue cargado por Dios. Él mismo los cargó en sus hombros sobre un madero. Él mismo. Para que usted y para que yo, que somos culpables, fuéramos declarados inocentes. El versículo dice: quien cargó él mismo nuestros pecados sobre sus hombros en un madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por sus llagas, esa lanza que atravesó el costado del maestro, esa espina que le hizo llenar su rostro de sangre, esos clavos que atravesaron esas manos y ese clavo que atravesó sus pies, el Señor lo hizo por ti y por mí, para que nosotros fuéramos sanados, fuéramos libres y fuéramos salvos de un lugar de condenación llamado infierno eterno. Ayer domingo, aquí en Santa Rosa, explicábamos que mucha gente dice: pero ¿dónde queda el infierno? En las profundidades de la tierra, dice número 16, 31, 32 al 34. Dice que está. Jesucristo habló del infierno. Marcos capítulo 9, 42 en adelante. Jesucristo habló del infierno. Y una de las razones
Y una de las cosas de las cuales Él vino a salvarnos fue del infierno. De tal manera, amado, que el hombre está condenado. No es que el hombre va a ser condenado. El hombre no va a ser condenado. El hombre está condenado. Dice Juan 3:18. El que en Él cree, Juan, Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. O sea, que si usted no ha sido salvado, usted está condenado. Mi amigo, estás condenado a un lugar de tormento eterno, de donde no saldrás jamás, porque lo que muere es el cuerpo. Polvo eres y en polvo te vas a convertir. Pero el alma, tu alma es un cuerpo idéntico a tu cuerpo físico, pero es espiritual. Hermano, ¿y dónde dice la Biblia que mi alma es un cuerpo idéntico al cuerpo físico? En Lucas 16, del 29 en adelante, está el relato de un acontecimiento de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Años así, en la época de Moisés fue eso. Sin embargo, el rico levantó sus ojos y vio a Lázaro y vio a Abraham, reconoció. Y el rico también se acordó que había dejado en la tierra 5 hermanos. Él no quería que sus familiares llegaran a ese lugar. Unos dicen que por el orgullo que todavía él tenía, que no quería que lo vieran, cómo los gusanos le cubrían el rostro y cómo estaba allí quemándose. La memoria, escucha, que no se te olvide nunca, la memoria de tu alma no se borrará jamás. Por eso dicen algunos herejes que cuando la Biblia habla de gusanos en el infierno, no se está refiriendo a gusanos, sino al remordimiento de la conciencia. Pero eso es falso, porque en la Biblia la palabra gusano es escoles, del término escoles, el mismo término que se utilizó en los gusanos del rey que murió comido por gusanos que le salieron por la boca, por los ojos, por la nariz, y delante de todo el mundo que lo admiraba y lo tenía como elocuente. ¿Cómo habla de lindo ese hombre? ¿Qué presidente de la república tenemos? ¿Cómo habla? Es un historiador. Resulta que ese estaba condenado y los gusanos le salieron por la boca. Dice que quedó en esqueleto. Pero cuando la Biblia habla de conciencia, utiliza otro término que es suneideisi. Anótelo. Conciencia, suneideisi. Gusanos, escoles. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que en el infierno los gusanos le saldrán a las personas por ese cuerpo, ese cuerpo no es de carne de este, no, es un cuerpo indestructible, donde la carne no se quema, ni se pudre, ni nada. Las personas llevan a estar muertas en vida. El último libro de los profetas, Isaías, que es el primer libro, el último capítulo y el último versículo, que es el 24, Isaías 66, 24. Léalo, usted mismo léalo. Allí dice la palabra de Dios que las personas vivirán separadas de Él. Cristo abrió sus brazos y abre sus brazos para que usted hoy tome una decisión, para que usted hoy se levante cual hijo pródigo y usted reciba la gracia de Dios. Usted tome la decisión de aceptar el llamado de Dios y antes de que toque a las puertas de tu alma la muerte, tú recibas el propósito de Dios para tu vida, y es que tengas vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdate que si vives en Santa Rosa, puedes visitar cualquiera de las iglesias que tú desees, cualquiera de las tantas iglesias que hay, pero nosotros te invitamos también a la nuestra Iglesia Escuela Bíblica Beit Shalom de Colombia. Somos una escuela bíblica. Lluvias de bendiciones. Te habló tu hermano y amigo
Próspero Barros.